Hay mujeres que el mundo cree conocer por completo. Rostros que estuvieron en cada cartel, en cada portada de revista, en cada conversación sobre belleza, poder y deseo. Sharon Stone fue, durante años, ese tipo de presencia, inevitable, magnética, construida sobre una imagen que el mundo consumió con avidez sin preguntarse nunca qué había detrás. Pero con el tiempo, cuando los focos se apagan y el ruido de la industria cede, lo que queda es la persona real. Y la persona real que Sharon Stone decidió mostrar, despacio y con una valentía que pocos esperaban, es mucho más compleja, más herida y más extraordinaria que cualquier personaje que haya interpretado en pantalla. Lo que ella finalmente reveló no es un escándalo fabricado para vender libros. Es la verdad de una mujer que sobrevivió a todo, a una infancia marcada por el abuso, a una industria que la trató como mercancía, a una traición que cambió su cuerpo sin su permiso, a un derrame cerebral que casi la mató y a un sistema que, cuando ella más lo necesitó, simplemente le dio la espalda. Y que, a pesar de todo eso, sigue de pie. La historia de Sharon Stone comienza mucho antes de los reflectores, en un lugar que no tiene nada de glamoroso. Creció en la humilde Meadville, en Pensilvania, en el seno de una familia marcada por el trauma generacional. Pero lo que pocos sabían durante décadas, lo que Sharon guardó con un silencio que costó caro, es que su infancia estuvo atravesada por una oscuridad que ninguna fama posterior lograría borrar del todo. En su autobiografía, la actriz reveló que su abuelo materno era un abusador violento que había golpeado a su madre desde que ella tenía 5 años hasta que pudo escapar de su casa a los 9. Era un secreto que la familia cargaba en silencio, de generación en generación, como se cargan las cosas que duelen demasiado para ser nombradas. Y Sharon fue testigo de parte de esa cadena de violencia siendo apenas una niña. Años más tarde, en su libro de memorias, relataría que a los 14 años, en el funeral de ese abuelo, sintió por primera vez en su vida algo parecido a la paz. Solo cuando el hombre estuvo muerto comprendió que el miedo había terminado. Golpeó el ataúd 2 veces, para asegurarse. Es uno de los pasajes más crudos y más honestos que una figura pública haya escrito sobre su propia historia. Y es también la clave para entender quién es Sharon Stone de verdad, alguien que aprendió a sobrevivir mucho antes de que Hollywood le enseñara a actuar. Llegó a Los Ángeles con la determinación de alguien que no tiene nada que perder. Durante casi una década, Sharon Stone luchó por hacerse un lugar en Hollywood, participando en películas sin llegar nunca a protagonizar. Hasta que en 1992, a los 34 años, llegó su oportunidad con Bajos Instintos. Y con esa oportunidad llegó también la primera gran traición de la industria que supuestamente la estaba abriendo las puertas. La escena del cruce de piernas es probablemente el momento más reproducido, analizado y parodiado de su carrera. Una imagen que el mundo convirtió en símbolo de poder femenino, de provocación calculada, de seducción consciente. Pero lo que Sharon reveló muchos años después sobre ese momento es completamente diferente a lo que el mito construyó. En sus memorias, Stone narró cómo durante el rodaje el director Paul Verhoeven le aseguró que no se vería nada y que solo necesitaba que se quitara la ropa interior para evitar reflejos de luz en la cámara. Ella confió. Era una actriz que llevaba 10 años buscando su oportunidad, y el director era el hombre que le había dado ese papel que podría cambiarlo todo. La actriz reveló que no fue consciente de la exposición explícita de su cuerpo hasta que vio la película ya montada en una proyección llena de agentes y abogados ajenos al proyecto. Fue en ese momento, viendo en pantalla lo que nadie le había dicho que se vería, cuando algo se quebró dentro de ella. Según relató Stone, tras la función se dirigió a la cabina de proyección y abofeteó al director Paul Verhoeven. Indignada, contactó a su abogado, quien le confirmó que la toma no podía incluirse en la película sin su consentimiento expreso. Incluso tenía la posibilidad de detener el estreno por la vía judicial. Y sin embargo, lo que hizo Sharon Stone en ese momento dice mucho sobre quién era y sobre la presión invisible que una mujer siente dentro de una industria dominada por hombres. Tomó la decisión de dejar la escena. Porque entendió que quitarla afectaría la integridad de la obra, porque el director había sido uno de los pocos en creer en ella, y porque en el fondo sabía que esa toma podía cambiar su carrera para siempre. Y así fue. Pero el precio fue más alto de lo que cualquier cartelera podría reflejar. La actriz confesó que esa escena, años después, le costaría la custodia de su hijo en un proceso judicial. Con el tiempo, Sharon lo resumiría con una honestidad que corta. Esa escena la convirtió en un ícono, pero no le ganó el respeto de la audiencia. Y el sistema siguió cobrando. Porque lo de Bajos Instintos no fue un incidente aislado, sino el primer capítulo documentado de una larga historia de abusos disfrazados de oportunidades. En su autobiografía, Stone relató que un productor la presionó para que tuviera relaciones sexuales con su coprotagonista con el argumento de que así generarían mejor química en pantalla. Ella misma lo describió en el libro.
El hombre caminaba de un lado al otro de su oficina explicándole por qué debía acostarse con su compañero de reparto para que él pudiera mejorar como actor. La respuesta de Sharon fue tan seca como definitiva: nadie es tan bueno en la cama. Y sugirió, con la ironía que la define, que simplemente podrían haber contratado a un actor con talento. Pero lo que pocos sabían es que las violaciones a su autonomía no se limitaron a las palabras o al set de rodaje. La actriz reveló en sus memorias que, mientras se recuperaba de una operación para extirparse tumores mamarios benignos, al despertar descubrió que tenía los senos más grandes que antes de la cirugía. El cirujano había tomado la decisión de ponerle implantes sin consultárselo. Su cuerpo había sido alterado sin su conocimiento ni su consentimiento. El médico, según relató Stone, simplemente consideró que se vería mejor así. Es difícil imaginar la violación más literal de la autonomía corporal de una mujer. Y sin embargo, ese incidente apenas ocupó unas líneas en la prensa cuando lo confesó, sepultado bajo otros titulares más llamativos. Como si la industria, al igual que aquel cirujano, siguiera creyendo que tenía derecho a decidir sobre el cuerpo de Sharon Stone sin pedirle permiso. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar de una manera que nadie podría haber anticipado. En septiembre de 2001, Sharon Stone estaba en la cima de su segunda gran ola de reconocimiento. Tras el éxito de Bajos Instintos había llegado Casino, la película de Martin Scorsese que le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro. Era, según ella misma diría después, una de las estrellas más reconocidas del mundo. Y entonces, en cuestión de segundos, todo se detuvo. En septiembre de 2001, Sharon Stone se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de una clínica californiana. Tenía 43 años. Los médicos hacían lo imposible por salvarla mientras ella describía sentir que caía, casi como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Lo que había ocurrido era una rotura de su arteria vertebral derecha que provocó una hemorragia cerebral y espinal que duró 9 días. Los médicos le dieron apenas un 1% de probabilidades de sobrevivir. Y para que la dimensión de esa cifra sea completamente clara, no era una probabilidad de recuperarse bien, ni de recuperarse con secuelas, ni de recuperarse lentamente. Era la probabilidad de seguir viva. Pero Sharon Stone es, por encima de todo, alguien que no se rinde. Y así, con ese 1% de posibilidades, sobrevivió. Salió del hospital habiendo perdido el 18% de su masa corporal, arrastrando el pie derecho, incapaz de escribir su propio nombre. Tuvo que reaprender a caminar, a hablar y a leer. Todo desde cero. Todo mientras el mundo seguía girando sin esperar por ella. Años más tarde, al hablar del proceso de recuperación, diría con una voz que mezcla orgullo y cicatriz: salí de ese hospital arrastrando el pie derecho, incapaz de escribir mi nombre. Ahora estoy de pie usando tacones de 12 centímetros. Lo logré. Y tú también puedes. Pero lo que vendría después del hospital sería una segunda batalla, en muchos sentidos más cruel que la primera. Porque si el cuerpo de Sharon Stone necesitó años para recuperarse, la industria que supuestamente la había celebrado tardó exactamente 0 segundos en olvidarla. La propia Stone lo explicó sin rodeos en un evento del Hollywood Reporter: desde que tuvo el derrame, no había vuelto a recibir papeles de calidad. Tuve un derrame en 2001 donde solo tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. Tuve una hemorragia cerebral durante 9 días, contó. Me recuperé durante 7 años y desde entonces no he tenido trabajo. Con el tiempo quedó claro que Hollywood no había simplemente olvidado a Sharon Stone. La había descartado, con la eficiencia fría de una industria que trata a las personas como productos con fecha de caducidad. Y la enfermedad, según la lógica tácita de ese mundo, era la peor forma posible de caducar. La propia actriz confesó que inicialmente no quiso contarle a nadie lo que le había pasado, porque sabía que si alguien se enteraba, estaría fuera. Tenía razón. Y mientras intentaba recuperar su vida, descubrió que también había perdido su fortuna. Cuando volvió a revisar su cuenta bancaria, encontró que los 18 millones de dólares que había ahorrado durante años de éxito habían desaparecido. Las personas se aprovecharon de mí, dijo en julio de 2024 al Hollywood Reporter. Mi geladeira, mi teléfono, todo estaba a nombre de otras personas. No tenía un centavo. Lo habían perdido todo mientras ella luchaba por sobrevivir. Su matrimonio con el periodista Phil Bronstein también se derrumbó durante ese periodo. Y la batalla por la custodia de su hijo adoptivo Rohan se convirtió en otro campo de guerra, otro espacio donde el sistema demostró que no estaba de su lado. Sharon encontraría más tarde las palabras exactas para describir lo que vivió en esos años. Comparándose con la princesa Diana, diría: era como si Lady Diana y yo fuéramos igualmente famosas, y ella murió y yo tuve un derrame cerebral. Y nos olvidaron. Hay algo devastador en esa comparación.
No solo por lo que dice sobre Hollywood, sino por lo que dice sobre el valor que el mundo le asigna a las mujeres, presente mientras brillan, invisibles cuando necesitan ayuda. Stone fue aún más directa en otras entrevistas, describiendo a las personas que la rodearon durante su recuperación como brutalmente crueles. Mencionó a otras mujeres de la industria, a la jueza que manejó su caso de custodia, a quienes aprovecharon su vulnerabilidad para quitarle lo que había construido. Pero lo que Sharon Stone finalmente reveló, y que quizás es la verdad más poderosa de todas, no es solo lo que le hicieron. Es lo que hizo con todo eso. Mientras el mundo la veía como víctima del olvido de Hollywood, Sharon Stone se dedicaba en silencio a un trabajo humanitario que la llevó a colaborar con la Organización Mundial de la Salud y a recibir reconocimientos internacionales por su activismo en favor de las personas con VIH. Confesó entre lágrimas en una entrevista que jamás compartió con sus colegas de Los Ángeles haber ido a recibir un premio de alcance internacional por ese trabajo. ¿Cómo les cuento a las personas del mundo del cine que gané ese reconocimiento?, preguntó, como si dos mundos completamente distintos vivieran dentro de ella sin posibilidad de diálogo. Y entonces llegó la pintura. En medio de la recuperación, en medio del silencio de una industria que le había cerrado las puertas, Sharon Stone encontró un lenguaje nuevo. Confesó dedicar hasta 17 horas al día a pintar en su mansión de Los Ángeles. Su primera obra se vendió por $30,000. Y encontró en esa actividad algo que Hollywood nunca le había dado: control completo sobre lo que creaba. Me encanta que la pintura me permita ser la jefa, dijo. En esas palabras caben décadas de historia. En una entrevista publicada en The Sunday Times en marzo de 2025, Sharon reflexionó con su lucidez característica sobre el envejecimiento y la relación con el propio cuerpo. Mucha gente se rinde cuando envejece, dijo. Sueltan su cuerpo porque de todas formas se está derrumbando. Pero igualmente tienes que amar ese cuerpo. Y lo dijo con la autoridad de alguien que literalmente tuvo que reaprender a habitarlo. En 2024, al ser entrevistada por la BBC como parte del especial 100 Women, Sharon Stone rompió en lágrimas al reflexionar sobre todo lo que había sobrevivido. Cuando le preguntaron qué le diría a su yo más joven, respondió con la voz quebrada: vas a lograrlo. No lo sabes, pero vas a lograrlo. Me lo tatuaría en el interior de los párpados. Hay pocas cosas más honestas que eso. Pocas cosas que digan más sobre una vida entera. Lo que Sharon Stone finalmente reveló no es un secreto de Hollywood ni una confesión calculada para vender titulares. Es el retrato de una mujer que fue usada, traicionada, abandonada y casi destruida por un sistema que solo la quería mientras le resultaba útil. Y que decidió, en algún punto de ese camino oscuro, que iba a contar la verdad. No la versión editada para proteger a los culpables, no la historia con los bordes suavizados para no incomodar a la industria, sino la verdad completa, con los nombres, los golpes y las cicatrices incluidas. Porque ella misma lo explicó al presentar su autobiografía, este libro podría haberlo escrito mucha otra gente que creció en un pueblo, que llegó a una industria que prometía oportunidades y encontró depredadores, que construyó algo enorme y lo vio desaparecer de la noche a la mañana. Su historia no es excepcional porque le pasó a ella. Es excepcional porque decidió contarla. A los 67 años, Sharon Stone sigue siendo exactamente lo que siempre fue detrás de la imagen: una mujer que sobrevive, que no pide disculpas por existir, y que ha aprendido, a un precio altísimo, que la única forma de vivir con integridad es no callarse nunca más.